Vamos a hablar de diversos temas políticos. Hoy hay un escenario clave que, por ejemplo, vive la Alianza. El Consejo General de RN va a anunciar en las próximas horas si va a apoyar o no a la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, y si tienen un candidato único del conglomerado. Paralelamente se realiza la Junta Nacional de la Democracia Cristiana en Valparaíso, que debe proclamar también a la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Queremos conversar sobre este panorama político. Nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile el diputado del PPD, Pepe Out. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, partamos hablando un poco desde la vereda al frente, que probablemente puede ser un poco más fácil por la distancia que hay. Hoy la Renovación Nacional debe definir si es que apoya o no la candidatura de Evelyn Matei, algo que parece probable pero que se va a definir. ¿Eso configuraría ya formalmente la candidatura de Evelyn Matei como la gran contendora de Michelle Bachelet? ¿Cómo ve usted ahora, con esos apoyos ya concitados y con la carrera de lleno, esa competencia que se ve hacia fin de año? Mira, yo pensé que Evelyn Matei iba a ser nominada cuando la UDI descabeza la candidatura de Lawrence Goldberg, porque efectivamente ella es mejor, lo era y lo es, mejor candidata que Pablo Longueira, que es un buen candidato para el electorado más duro, y Evelyn Matei es algo más transversal que ella, él tiene más capacidad de ir más allá del electorado duro, pero mucho menos a mi juicio que Lawrence Goldberg. Yo creo que ellos, cuando esto termine, se van a dar con una piedra en el pecho de haber descabezado la candidatura de Goldberg, ¿eh? Pero lo que va a ocurrir ahora en un rato más es sin duda la proclamación de Evelyn Matei, creo yo, pero producto no propiamente de un romance entre dos partidos, sino más bien de una violación de un partido a otro. Se parece más a una violación que a un romance. La UDI le hizo jaque mate a Renovación Nacional, nominando rápidamente a Evelyn Matei y estableciendo un veto al mejor candidato que tenía Renovación Nacional, que era Andrés Alamán. Y de ese modo, entonces, la pregunta de lo que va a ocurrir esta tarde es más bien con cuánto requiebro, con cuánta queja, con cuánta minoría se va a proclamar a Evelyn Matei. El gobierno ha puesto todo su peso, incluso para que no haya votación, algo así como la paz de los cementerios, es decir, que no se sepa quiénes levantan la mano para decir que no respaldan a Evelyn Matei. Ahora, en el territorio, lo que llama la atención es que transcurrido ya un mes, creo, de la instalación de Evelyn Matei, no hay ningún candidato, ni siquiera de la UDI, que se haya atrevido a poner gigantografías con Evelyn Matei. Probablemente porque ya pusieron gigantografías con Lawrence Goldberg, con Kass de candidato a senador, luego con Longueira. Yo creo que están tan vacunados que probablemente están esperando a que se formalice la candidatura. Pero yo creo que de todas maneras, fíjate, el protagonista de la campaña de la Alianza no va a ser Evelyn Matei. Va a ser Sebastián Piñera. Ahora, ya que pasa esto en Renovación Nacional, paralelamente la Democracia Cristiana hace su Junta Nacional. Es una instancia que obviamente usted es de otro partido, es interna de ello, pero sí repercute probablemente en la nueva mayoría de la cual su partido sí pertenece, porque ellos no tuvieron resultados positivos, que si bien son internos, pero también impactan probablemente en el conglomerado completo, en las primarias que fueron las de Claudio Rego, y apuntan a la gran oportunidad de las parlamentarias como un eje central. ¿De qué manera inciden las repercusiones que pueda tomar la democracia cristiana para mantener sus aspectos valóricos y al mismo tiempo seguir siendo parte de la nueva mayoría y ser un aporte para la nueva mayoría? Mira, yo lo dije antes de la elección primaria y digo exactamente lo mismo después. Tenía mucha relevancia para el liderazgo de Claudio Rego, si llegaba segundo o tercero detrás o delante de Velasco. Pero para la democracia cristiana, francamente, lo dije antes, por eso lo puedo repetir ahora, es indiferente. Lo que vale para la democracia cristiana es cuál va a ser su peso en el Parlamento. Estaba escrito que la candidata de la nueva mayoría iba a ser Michelle Bachelet. ¿A quién le cabía ninguna duda dentro de la democracia cristiana? Todos sabían que iba a ser Michelle Bachelet. Y yo creo que ya terminada la negociación, hechas las 11 primarias que se hicieron, etcétera, no hay incertidumbre mayor respecto de si la democracia cristiana va a disminuir o no su tamaño parlamentario. Yo, que algo sé de esto, te puedo decir y apostar que la democracia cristiana o va a ser igual de lo que es decir, 19 diputados, la primera fuerza en la oposición,
o levemente mayor, porque levantaron un muy buen elenco parlamentario en algunas regiones del país. Ahora, ¿qué pasa con el compromiso real con la candidatura de Michelle Bachelet? Están en una nueva mayoría donde, por ejemplo, está el Partido Comunista, con quien ellos han tenido diferencias irreconciliables y tienen estructuralmente alguna diferencia sustanciales. También han habido reclamos de que la democracia cristiana no todos están de acuerdo, los que son más del sector de oposición dicen que no había un compromiso real con el partido, de que no se les incorpora. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el compromiso real del partido para con la candidatura de Michelle Bachelet en este contexto de la nueva mayoría? Mira, en la campaña yo creo que total, y 110%, por una razón muy sencilla. La campaña parlamentaria es simultánea a la elección presidencial y ganan siempre aquellos que tienen la máxima asociación con la candidatura presidencial. Cuando el candidato es malo, los candidatos al Parlamento huyen un poco de la candidatura presidencial. No sé qué va a pasar en la alianza, entre paréntesis. Pero en la oposición estoy seguro de lo que va a pasar. Todos los candidatos de la lista de la nueva mayoría se van a pelear por estar asociados al máximo a la candidatura de Michelle Bachelet y a su programa, porque está siendo mayoritaria en la sociedad. Ahora, otra cosa es, por supuesto, el gobierno. Pero si tú me preguntas por la campaña, la democracia cristiana, al igual que todas las fuerzas que componen la lista parlamentaria, va a buscar el máximo vínculo, la máxima identificación con la candidatura presidencial. Ahora, yo he escuchado a Ignacio Walker que él no quiere que su partido sea visto como el partido que le establece moderación o riendas a los cambios que tiene que propulsar o impulsar la presidenta Bachelet. Y eso está muy bien. Ahora, es cierto que hay personeros que son de la democracia cristiana y que son vistos como factores de moderación o de realismo político, si tú lo quieres poner bien, en las distintas materias. Pero yo no veo objeción de la democracia cristiana a ponerse detrás de los principales compromisos de la candidatura de Michelle Bachelet, que son y que fueron votados en la primaria, que son nueva constitución, educación gratuita de calidad y fin al lucro, y reforma tributaria para generar recursos para ello. Ahora, dentro de esas fuerzas incorporadas dentro de la nueva mayoría, ¿qué pasa con los radicales? Se conoce y ha trascendido que los radicales, por ejemplo, no van a proclamar a la candidatura de Michelle Bachelet, que hay molestia porque sienten que no están incorporados. Todavía hay una pugna respecto a un cupo más parlamentario en el caso del senador Gómez, y son también aliados de la nueva mayoría. Bueno, no necesita proclamarlo, entre paréntesis, la democracia cristiana tampoco. Claro, pero igual es un gesto. Porque la ley de primarias establece que tu candidato es aquel que gana la primaria. Nosotros tampoco la vamos a proclamar, porque de hecho la proclamamos antes de Pero la le dieron primaria. apoyo mucho antes. Apoyo mucho antes. Sí. Pero me refiero a que técnicamente y formalmente no hay proclamaciones. Ella ya es la candidata de todos los partidos. Pero los radicales lo hacen en un momento de molestia. Yo sé, y yo estoy seguro, sí, que aquellos que van a votar por candidatos radicales al Parlamento, la gran mayoría de ellos, no votó por su candidato en la primaria presidencial. Si tú miras los distritos de Fernando Mesa, de José Pérez, de todos los diputados de todos los diputados radicales, y miras el resultado que obtuvo José Antonio Gómez en esa primaria y el resultado de Bachelet, no te queda otra que concluir que los electores de esos diputados votaron ya por Michelle Bachelet. Te puedo decir incluso que los electores de José Antonio Gómez en la segunda región votaron la gran mayoría por Michelle Bachelet, porque él había sacado una gran votación y sacó 4,4% de las primarias en su región. Eso significa que sus electores, no es que lo hayan repudiado a él, sino que sus electores pensaban, y deben seguir pensando, que Michelle Bachelet es la mejor opción presidencial que tienen. En consecuencia, yo veo que esas cosas son requiebros de las cúpulas, pero que no tienen ningún impacto de hecho en el electorado que se identifica con esos partidos. Ahora, a propósito de temas un poco más complejos, veíamos, y usted estaba con nosotros cuando revisábamos lo que había pasado con Giorgio Jackson. Después de la entretenida charla de Carlos Larraín. Así es. ¿Usted cree que se debe hacer una autocrítica más profunda por no haber logrado incorporar hasta ahora la candidatura de Giorgio Jackson al pacto de la nueva mayoría? Efectivamente, yo en verdad pienso que la autocrítica más profunda no es si logramos incorporar o no a Giorgio Jackson, es la falla de las directivas de los partidos en cumplir el compromiso de elegir en primarias a todos sus candidatos. Nosotros lo propusimos en enero del año pasado, o sea, de este año, al principio de año. Elijamos todos nuestros candidatos
aprovechando las primarias legales. Te aseguro que el resultado no habría sido tan distinto, pero habría sido con mucho más legitimidad, con mucho más fundamento. Y Giorgio Jackson, por supuesto, sería parte de la lista de la nueva mayoría y probablemente otros también. Y yo creo que allí estuvo el principal error. Luego de haber cometido esa equivocación, nosotros, como PPD, y yo en lo personal, le entregué mi respaldo a Giorgio Jackson, porque pienso, como Michelle Bachelet, que es bueno que líderes del movimiento social que hayan decidido llevar los temas del movimiento social al Parlamento ingresen a este. Yo estoy seguro además que Giorgio Jackson, cuando sea electo, si yo estuviera de votante en Santiago, votaría por Giorgio Jackson. Mis amigos van a votar por Giorgio Jackson. Algunos de ellos incluso se han trasladado a inscribirse a Santiago para votar por él. Yo tengo absoluta certeza de que va a ser electo, independientemente de si los partidos de la nueva mayoría cometen el error de levantar una lista, porque ahí hay una falacia. Hay algunos que dicen, yo lo he escuchado, que dicen, como hay riesgo de doblaje, es decir, dicen que hay riesgo de que la derecha en Santiago... Claro, porque ahí está Mónica Salaquet y pero la derecha en Santiago jamás va a sacar más del 66,6% de los votos, porque además Giorgio Jackson es una persona suficientemente atractiva y abierta y reconocida como para que el electorado opositor se identifique con él. El riesgo de doblaje, al revés, aparece cuando tú divides la votación opositora y llevas una lista propia, y en consecuencia va a ser a 3 bandas, y en esa eventualidad podría llegar a doblar la derecha. Ahora yo creo que de todas maneras va a ser electo. Ahora, ¿usted cree que él va a ser electo? ¿Y el otro nombre usted cree que va a salir del Pacto Nueva Mayoría? Todavía no hay ni candidato. Bueno, Marcelo Díaz ahora recién lo pusieron, pero estamos hace muy poco. No hay ninguna posibilidad allí. La derecha saca normalmente 45% de los votos, si baja va a sacar 40 o 35, y en este sistema hay empate. Cuando alguien saca, basta que saque 33% para garantizar un diputado. En consecuencia, allí, si la nueva mayoría levanta una candidatura o 2 candidatos, es para entre los 2 intentar ganarle a Giorgio Jackson. Yo creo que sería una competencia abusiva e inadecuada, porque Giorgio Jackson va a estar sentado con nosotros impulsando las transformaciones que Chile necesita y no sentado al frente. Ahora, yendo a otro tema, diputado, y cambiando radicalmente de política, tengo que aprovechar de preguntarle. Esta semana estuvo muy presente el tema del censo. Sabemos que hay temas que han estado muy presentes, donde se define a partir de la resolución que da la comisión externa pedir una segunda opinión para eventualmente tomar una nueva medición. Usted, con lo que ha visto, con los antecedentes que tiene, ¿es partidario de que efectivamente se haya hecho esta revisión, o usted hubiese sido más partidario de inmediatamente repetir el proceso censal? Yo creo que el gobierno está cometiendo un error, porque es él el que convocó a una comisión de expertos. Si tú convocas a una comisión de expertos para que te den sugerencias, si esa sugerencia es unánime, si el informe tiene, yo no sé si has visto el informe es masacotudo, es un informe, yo diría, definitivo, en el sentido de que, por supuesto, habrá que investigar si hay delitos, pero desde el punto de vista procedimental, metodológico, del punto de vista del fundamento, de la necesidad de hacer de nuevo el censo, no cabe ninguna duda, y por lo tanto el gobierno comete un error en dilatar. Debiera decir simplemente, además aprovechando que el gobierno pidió perdón por el error que cometió el director del INE. Ahora, yo creo que efectivamente el director del INE cometió un error tremendo, de cambiar un procedimiento y creyendo que bastaba en 2 años inventar la pólvora. Pero quiero decir que ese error lo han cometido en otras ocasiones, producto de esta filosofía de ser los mejores de la historia, filosofía que parte desde la primera magistratura, que todo es histórico. Cuando manda un presupuesto al Parlamento, el presupuesto es histórico. ¿Cómo no va a ser histórico si todos los años el presupuesto es más grande que el del año anterior? Todos los presupuestos han sido históricos en los últimos 20 años, 23 años en realidad. Pero el presidente Piñera, cada vez que lo manda, dice, este presupuesto es histórico. Y ese afán de ser histórico, de pasar a la historia, de que quede señalado que este es el mejor censo, termina provocando lo que provoca, saltándose los predicamentos de los técnicos que están en el INE desde hace muchos años, que le hicieron sugerencias, obstáculos, y hasta al final la propia asesora que él llevó terminó retirándose por torcerle la nariz al censo para que, a pesar de su fracaso, pareciera histórico.
Ahora, diputado, la solución pasa por hacer un cambio institucional legislativo, que es como ha pedido incluso el presidente. La se lo pregunto solución definitiva también, es esa, naturalmente. claro, se lo pregunto el INE también, debería ser como el Banco Central. porque el presidente había hecho llamado, a propósito de otros temas, también a usar la vía legislativa, y eso tuvo eco y ellos estuvieron de acuerdo. No sé si en esta ocasión usted sí está de acuerdo. No, este tema lo hemos planteado y hay consenso absoluto de que el INE tiene que ser como el Banco Central. Es decir, que tiene que ser una entidad autónoma. No habría pasado lo que pasó, en el sentido de que un funcionario, por obedecer a su presidente y hacer el censo más histórico y más espectacular de los 200 años de que hay censo, eso no habría ocurrido si tú tienes un profesional seleccionado por concurso público, si tienes un directorio, en fin, ahí habría suficientes resguardos para no acometer esta aventura que significó lo que significó, que Chile haya quedado en ridículo en un ámbito en que nos invitaban a seminarios internacionales por la fortaleza de nuestras estadísticas. Tú sabes que las estadísticas en Chile eran conocidas en el mundo por su confiabilidad, y hoy día todo el mundo se ríe. Nosotros mismos nos reímos cuando dicen, fíjate que ahora va a haber elección de cores, y la elección de cores, el número de cores que le toca a cada territorio se definía en función de la población. Que ahora no está clara cuánta es. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que tuvimos que usar la del 2012. Y la del 2012 significa que Maipú, en lugar de tener 4 consejeros, va a tener 3, por culpa de este señor. Diputado Pepe Out, le agradezco mucho por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Gracias a ti, chao.